yo he visto que muchas veces nos quedamos un poquito solo en el tema de indicadores de acceso y el tema de la equidad de género, que es un tema mucho más profundo, que es un tema mucho más difícil, mucho más complejo, queda un poquito relegado de la retórica. Entonces, ese es como el primer tema, y por eso es importante este indicador, porque este indicador habla de empoderamiento, no habla de acceso a servicios. ¿Okay? En el tema de empoderamiento, yo he dicho hace tiempo que a mí me parece que tenemos dos huesos duros de roer, que nos quedan y que son pesados. Uno es el tema del empoderamiento económico y el otro es el tema del empoderamiento político. El 70% de las mujeres entre 20 y 40 años están en el mercado de trabajo en América Latina. El 70% de las mujeres entre 20 y 40 años. O sea, aquí hay un cambio generacional fundamental, ¿no? Muy pronto tendremos niveles superiores, probablemente si este indicador lo midiéramos para este año, porque esto tiene ya unos 2 o 3 años de viejo, tendríamos ya el 75 y así iríamos, ¿no? O sea, es un número realmente muy impresionante. Son 100 millones de mujeres en el mercado de trabajo en América Latina y el Caribe. Sin embargo, sabemos que esa inserción en muchos casos es precaria en el mercado informal, sin prestaciones sociales. Y para dar una idea, en términos de las inequidades también al interior del grupo de las mujeres, tenemos que las mujeres de mayores ingresos participan más o menos entre el 75 y el 80% en el mercado de trabajo, y las mujeres de bajos ingresos participan en promedio alrededor del 38% en Chile, Costa Rica y Panamá, 57% en Argentina, Brasil y Uruguay, ¿no? Entonces, claro, no es que la irrupción en el mercado de trabajo ha podido abrir las puertas de la autonomía económica a todas las mujeres. Si nosotros no hacemos algo en el ámbito de la reconciliación trabajo-familia, vamos a seguir teniendo mujeres, no solo que no tienen alternativa o que no pueden trabajar en el mercado formal, es que no pueden ir al mercado formal, escogen el mercado informal para poder conciliar. O sea, conciliamos en la desigualdad y conciliamos en la pobreza. Porque no tenemos efectivamente, no hemos avanzado suficientemente en que la responsabilidad del cuidado sea una responsabilidad compartida socialmente y no solo individualmente por las mujeres. Los datos lo que nos dicen es que a igual educación entre hombres y mujeres, pero ante más educación las brechas salariales son mayores. O sea, lo que quiero decir es que las mujeres más educadas experimentan mayores brechas salariales con respecto a los hombres a igual educación con los hombres. Entonces quiere decir que el tema no es de no haber estado preparadas, ni capacitadas, antes nos decían que no buscábamos empleo, ¿cierto? No, sí, claro que las oportunidades están ahí, pero las mujeres no salen a trabajar. Primero era la educación, después que no salíamos a trabajar, ya no nos pueden decir nada de eso. 70% de las mujeres entre 20 y 40 años están en el mercado de trabajo. Nuestra participación en la educación es en muchos de los países más elevada que los varones. Sin embargo, la institucionalidad del mercado de trabajo sigue discriminando entre hombres y mujeres, y parte de esa discriminación proviene en gran medida, al igual que para las mujeres pobres, proviene de la necesidad de las mujeres de conciliar individualmente a como puedan entre familia y trabajo. Mi segundo, en cuanto a lo político. De acuerdo a los datos, a los últimos datos que tenemos, el 22.4% de los asientos en la Cámara Baja o en de los países que tienen congresos unicamerales de la región son ocupados por mujeres. Es un gran avance. En el 97 este mismo porcentaje era del 10%, ¿no? O sea, se ha duplicado la presencia de las mujeres en los parlamentos. Sin embargo, solo hay 3 países que superan el 30%, que se ha considerado como la presencia mínima que genera masa crítica, ¿verdad? Porque no se trata de tener 1 o 2 o 3, se trata de tener una masa crítica en los congresos que puedan efectivamente entonces establecer una dinámica distinta al interior de los mismos. Y de alguna manera hemos llegado a este número un poco arbitrario, que de 30% en adelante como que estamos acompañadas,
¿verdad? Solo hay 3 países en América Latina que tienen más del 30% de presencia femenina en los congresos, que son Costa Rica, Argentina y Ecuador. Y además, solo sucede cuando hay cuotas, o sea, de manera estable. Cuando no hay cuotas, a veces pasa y a veces no, ¿verdad? Pero no hay sostenibilidad. O sea, puede pasar un año con mucha suerte, hay un poquito más de mujeres, el otro año, pero se mantienen en la parte de abajo de la representación. Este es un problema de discriminación institucional. No hay razón alguna, o díganme ustedes cuál es, para que siendo la mitad de la población, llegar al 20%. Nos ha tomado leyes, movilización, cuotas para llegar a un promedio de tener una representación del 20% en los parlamentos. A nivel local ha pasado una cosa muy interesante, porque con las políticas de descentralización, las mujeres estaban llegando a los centros de decisión municipal. Con la descentralización, cuando se le comenzaron a dar recursos a las municipalidades se volvieron más importantes, con más recursos y políticamente rentables, ¿cierto? Y si ustedes ven, el porcentaje, desde ese momento el porcentaje de representación de las mujeres en las municipalidades se ha quedado en un 8.5%. Un 8.5%. Venía en aumento en el momento en que comenzó a haber toda una generación de políticas para descentralizar, para darle más recursos y más poder, y distribuir más poder local. Ese avance de las mujeres se estancó. Y la descentralización no ha beneficiado la participación de las mujeres a nivel local. Cosa que en muchos momentos que discutimos este fenómeno, nosotros pensábamos que sí, porque con la presencia comunal que las mujeres tienen, con su capacidad organizativa a nivel local, nosotros creímos que la presencia femenina a nivel local iba a aumentar. Pero lo que pasa es que la competencia por el poder se volvió importante a nivel local, porque ahora no son municipios pobres, son municipios más ricos, tienen más recursos, tiene mucho más prestigio ser electo en los municipios a partir de la descentralización. Entonces hay una tarea ahí a nivel municipal que yo no sé muy bien cómo abordar, porque es mucho más difícil irse a un sistema de cuotas a nivel local. Pero yo creo que va a haber que abrir un debate de cómo hacer, porque además necesitamos esa base también para que haya una base de la cual ir subiendo a otros niveles de gobierno, ¿cierto? Y si queremos también incluir a mujeres de base en ese proceso. Entonces ese es un tema que no tenemos resuelto. Y el otro tema que sí tiene un desarrollo positivo es el tema de los gabinetes. Ha habido en América Latina una feminización no solo de la pobreza, sino de los gabinetes, de los cargos ministeriales. Hay mucha mayor representación hoy en día de las mujeres en los gabinetes de lo que había antes. En este momento, el último número que yo tengo es que las mujeres representan el 25% de los ministerios, y yo creo que ese es un número récord en términos de la historia latinoamericana, e inclusive tenemos gabinetes paritarios en algunos de los países que han logrado llevarlo adelante. Y claro, la elección directa de mujeres a la presidencia, ¿no? Las últimas 3, por supuesto, Cristina, Dilma Rousseff y Laura Chinchilla en Costa Rica. Yo debo decir que Centroamérica ya había tenido 2 mujeres electas presidentas, tanto Chamorro como Moscoso, que habían sido electas a la presidencia ya. Y Bachelet, sí, como ya no está, no la conté. Una cosa positiva que ha pasado en el campo legislativo, donde ha habido mucho dinamismo, por lo menos en la región, con numerosas reformas a las leyes existentes y los códigos penales y la promulgación de nuevas leyes, la ampliación en términos de qué se considera violencia contra las mujeres y manifestaciones concretas de las mismas. Sin embargo, cuando uno ve algunas de las encuestas de opinión, algunos de los estudios, sigue siendo cierto que las mujeres no confían en el sector judicial para poder poner sus denuncias y buscar justicia. Los casos que llegan a la justicia
por temas de violencia siguen siendo ínfimos en la región, los que se juzgan siguen siendo en promedio todavía menores. O sea, no hay ninguna correspondencia entre los casos de violencia que aparecen en los datos que han sido recogidos por distintas instituciones y lo que uno ve representado en términos de lo que llega a la justicia o es juzgado en los tribunales. Entonces hay todavía un gran desbalance, una gran desconfianza y probablemente procesos que son un deterrent, como diríamos en inglés, ¿verdad? Que son una contención para que las mujeres piensen que pueden usar los sistemas judiciales para buscar justicia, aún con leyes que son mucho mejores hoy de lo que eran en el pasado. Entonces termino nada más diciendo de la importancia que tiene la labor que ustedes están haciendo aquí, esta conversación, lo que organizaciones como la que dirige AIDE hace, para tener algún lugar, aún en este avance hacia mayor equidad en las inequidades, tiene que haber algún lugar donde sintamos que se nos trata igual. Y el lugar al que todos volvemos a ver, para que sea así, es el lugar de la justicia. Entonces, avanzar en esa agenda para que con todas las imperfecciones que nos tocará vivir todavía en este mundo de inequidades, mientras avanzamos, espero yo, constructivamente hacia la mejora, tendremos que vivir todavía muchos años dentro de la inequidad. Y entonces uno lo que espera es que por lo menos haya un lugar en la sociedad donde podamos ir y presentarnos como iguales para buscar la satisfacción de ser tratados con justicia en ello, ¿no? Termino diciendo tal vez con una pregunta con la que empecé, y es que yo estoy convencida que para construir sociedades más equitativas e incluyentes, que no podemos construir sociedades más equitativas e incluyentes sin abordar la inequidad de género. Pero también estoy convencida que no podemos abordar la inequidad de género olvidándonos de la construcción de sociedades más equitativas e incluyentes. Las mujeres fuimos las únicas que en los años 80 y 90 mantuvimos la agenda de la iniquidad. O sea, en realidad en América Latina, en los 80 y 90 la agenda era la agenda de combate a la pobreza, pero la inequidad estaba totalmente marginada de la discusión de las políticas sociales y de la agenda política de nuestros países. La inequidad, el tema de la equidad fue mantenido por el movimiento feminista en América Latina, ¿no? Y hoy en día, donde volvemos a hablar de la importancia de la construcción de la equidad, no solo del combate a la pobreza, sino de esta agenda doble, donde no es suficiente combatir la pobreza porque la inequidad haría irrelevante nuestros esfuerzos si reproduce la pobreza por las inequidades múltiples que la sociedad sigue reproduciendo. Si no hacemos algo con respecto a ese marco más general, también nuestros esfuerzos por la equidad de género pues se verán vulnerados y su efectividad será mucho mayor. Dentro de esa construcción, como dije antes, de sociedades más libres, sociedades más incluyentes, el empoderamiento de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, de su autonomía económica y de su participación política son sin duda piezas fundamentales de ese camino. Yo estoy convencida de que la organización de las mujeres para construir sociedades más incluyentes será una fuerza fundamental para mantener esta agenda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Gracias.